Nadie podía imaginar que aquel joven, con sus zapatos cubiertos del polvo rojo de la sierra y su ropa desgastada por el sol, era en realidad el dueño de todo lo que sus ojos podían ver. Cuando cruzó las imponentes puertas de cristal de aquella sucursal bancaria en el exclusivo barrio de Polanco, el contraste era tan violento que parecía un error del destino. El brillo de los pisos de mármol importado reflejaba la silueta encorvada del muchacho, quien caminaba con pasos tímidos pero firmes, ajeno a las miradas de desdén que, como flechas invisibles, le lanzaban los ejecutivos y los clientes habituales de esa zona financiera. El silencio respetuoso del banco se rompió de golpe con una carcajada cruel y sonora, proveniente de un hombre impecablemente vestido que ocupaba la ventanilla preferencial. Era una risa cargada de arrogancia, de ese tipo de burla que solo se permite quien se siente superior a los demás por el peso de su billetera. El muchacho se detuvo un instante, apretando contra su pecho una vieja mochila de tela y un documento arrugado, como si fueran su único escudo ante la humillación pública que estaba a punto de sufrir frente a todos los presentes. Aquel hombre, un inversionista extranjero acostumbrado a que el mundo se plegara a sus caprichos, no veía a un ser humano frente a él, solo veía la pobreza que tanto despreciaba, una mancha en su paisaje perfecto de opulencia y poder. Sin embargo, lo que el millonario ignoraba es que en las manos callosas de ese joven descansaba el legado de un imperio, y que la vieja tarjeta de débito que sostenía con dedos temblorosos estaba a punto de desencadenar una tormenta que haría temblar los cimientos de esa institución y borraría esa sonrisa burlona de su rostro para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia, que nos recuerda que las apariencias engañan, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando. Queremos saber hasta dónde llega este relato y saludar a nuestra comunidad. Para comprender la magnitud de lo que sucedería minutos después, es necesario observar la escena con detenimiento, respirar el aire tenso de aquel lugar y sentir en carne propia la injusticia que flotaba en el ambiente. Todo comenzó apenas unos instantes antes, cuando el sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre las calles, y Luisito, con el corazón latiéndole en la garganta, decidió que ya era hora de cumplir la última promesa que le hizo a su abuelo. El ambiente dentro de la sucursal bancaria era tan gélido como la actitud de sus empleados. Ubicada en el corazón de una de las zonas más exclusivas de la capital, allí el aire olía a loción importada y a billetes nuevos. Un aroma muy distinto al olor a tierra mojada y leña quemada que Luisito traía impregnado en la piel desde su hogar en la sierra. Mientras los ejecutivos tecleaban con rapidez en sus computadoras de última generación, el sonido de las suelas gastadas del muchacho resonaba con un eco incómodo sobre el mármol, atrayendo las miradas reprobatorias de quienes consideraban que la pobreza era una enfermedad contagiosa que no debía cruzar esas puertas automáticas. Luisito, un joven cuya edad era difícil de adivinar por la madurez que la vida le había obligado a adoptar prematuramente, se aferraba a su turno de papel como si fuera un boleto a la salvación. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, reflejaban la inocencia de quien nunca ha hecho daño a nadie, pero también la firmeza heredada de sus ancestros. Llevaba una camisa de botones que alguna vez fue blanca y que ahora lucía el tono amarillento del tiempo y el esfuerzo, planchada con esmero por su abuela, quien, aún en su lecho de enferma, se aseguró de que su nieto saliera a la ciudad con la dignidad intacta, aunque los bolsillos estuvieran vacíos. A solo unos metros de distancia, ocupando un amplio espacio en el área de atención a clientes distinguidos, se encontraba Mr. Sterling. Era imposible no notarlo. Su traje italiano brillaba bajo las luces halógenas y hablaba por teléfono con un volumen de voz innecesariamente alto, mezclando palabras en inglés con un español masticado y lleno de modismos mal empleados. Representaba todo lo opuesto a Luisito: la prepotencia del dinero rápido, la seguridad de quien cree que el mundo es su patio de recreo y el desprecio absoluto por las raíces de la tierra que ahora pisaba con sus mocasines de cuero de diseñador. Cuando Mr. Sterling colgó su llamada, su mirada de águila depredadora cayó sobre el muchacho que esperaba pacientemente cerca del mostrador,
Una mueca de disgusto torció su boca al ver la ropa sencilla y la mochila deshilachada de Luisito. Para el magnate extranjero, la presencia de alguien de origen tan humilde en su banco era una ofensa personal, una interrupción visual en su día de negocios millonarios. Sin el menor recato, se giró hacia la gerente que lo atendía, señalando al joven con un dedo acusador y adornado con un anillo de oro macizo. «Disculpe, Claudia», dijo Sterling, arrastrando las vocales con un acento pesado y burlón. «Creo que se equivocaron de puerta. El comedor comunitario está a 3 cuadras de aquí. No entiendo cómo permiten que dejen entrar a cualquiera a pedir limosna mientras los clientes de verdad estamos tratando de hacer negocios serios. Deberían cuidar mejor la imagen del lugar, ¿no cree? Es de muy mal gusto tener que ver esto», añadió soltando una risita seca que buscaba complicidad, pero solo destilaba veneno. Luisito escuchó cada palabra. Sintió cómo el calor le subía al rostro, coloreando sus mejillas morenas de vergüenza, pero no bajó la cabeza. Recordó las palabras de su abuelo don Aurelio. «La vergüenza, mijo, es para el que roba y para el que humilla, no para el que trabaja». Con esa enseñanza grabada en el alma, el joven se armó de valor. Se giró lentamente hacia el hombre alto y corpulento, y con una voz suave pero clara, que contrastaba con el ruido del banco, le respondió con un respeto que el otro no merecía. «Buenos días, señor. No vengo a pedir nada regalado. Solo estoy esperando mi turno como todos los demás. Mi abuela me enseñó que el respeto se le debe a todos, tenga uno mucho o tenga uno poco», dijo Luisito, sosteniendo la mirada del empresario sin parpadear. Sus palabras, simples y cargadas de verdad, resonaron en el vestíbulo, provocando un silencio incómodo entre los presentes que fingían no escuchar, pero que no perdían detalle de la escena. La respuesta del muchacho, lejos de calmar al hombre, pareció encender una mecha en su ego. «Mister». Sterling no estaba acostumbrado a que nadie, y mucho menos alguien que parecía no tener ni para el pasaje de regreso, le dirigiera la palabra sin bajar la vista. Se puso de pie, imponiendo su altura, y se acercó un paso hacia Luisito, invadiendo su espacio personal con una agresividad calculada para intimidar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y la injusticia de la situación comenzaba a hervir la sangre de cualquiera que tuviera un poco de corazón. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callado ante tal humillación o habrías defendido tu dignidad como lo hizo este joven? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que este hombre estaba a punto de hacer rebasaría todos los límites». Mr. Sterling, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un billete de $1, arrugado y solitario. Con un gesto teatral, lo dejó caer al suelo, justo a los pies de los zapatos polvorientos de Luisito, como si estuviera alimentando a una paloma en el parque. «Tómalo, hijo. Cómprate un refresco y deja que los adultos hablemos de dinero de verdad. Aquí el tiempo es oro y tú nos estás costando mucho», soltó el magnate buscando la aprobación de la gerente, quien bajó la mirada, incómoda pero sumisa ante la cuenta millonaria del cliente. Pero Luisito no se movió. Ni siquiera miró el billete en el suelo. Su mente estaba lejos de aquella ofensa barata. Estaba a kilómetros de allí, en una pequeña habitación de una clínica rural, donde el tiempo se agotaba más rápido que el dinero. Lo que Sterling no podía saber, ni en sus cálculos más fríos, era que la vida de la persona más importante en el mundo, para ese muchacho, dependía de lo que ocurriera en los próximos minutos. No se trataba de orgullo, se trataba de supervivencia. La imagen de su abuela Rosa, postrada en una cama con las sábanas desgastadas, le quemaba en la memoria. El médico había sido claro y brutalmente honesto esa misma mañana. La operación que necesitaba su corazón cansado era urgente y costosa. «Sin el depósito para el traslado y la cirugía, no pasará de esta semana, muchacho», le había dicho el doctor con pesar, poniéndole una mano en el hombro. Luisito sentía el peso de esas palabras como una losa sobre su espalda. Cada segundo que perdía en ese banco era un latido menos en el pecho de la mujer que lo había criado con tanto amor. Pero había algo más en juego, algo que iba más allá de las paredes de un hospital. Mientras Luisito contenía las lágrimas de impotencia, escuchó a Sterling volver a su conversación con la gerente, Claudia,
golpeando un grueso expediente de cuero sobre el escritorio de caoba. «Ya tengo los papeles listos para la adquisición del Grupo González», fanfarroneó el extranjero sin bajar la voz. «Esas viejas fábricas son una mina de oro si despedimos a todos esos obreros inútiles y vendemos la maquinaria. Voy a desmantelar todo eso para construir condominios de lujo. Será el negocio del año». El corazón de Luisito se detuvo por un segundo. No solo era la vida de su abuela lo que pendía de un hilo, era el legado de su abuelo, don Aurelio, y el sustento de cientos de familias que habían trabajado lealmente para ellos durante décadas. Esas viejas fábricas eran el alma del pueblo, el lugar donde sus vecinos habían conseguido el pan para sus mesas durante generaciones. El hombre que tenía enfrente no solo lo estaba humillando a él, estaba planeando destruir todo su mundo con una firma de pluma estilográfica. La urgencia se transformó en un nudo en la garganta del joven. Tenía que actuar. No podía permitir que ese hombre, cegado por la avaricia, borrara de un plumazo el esfuerzo de toda una vida de su abuelo. La tarjeta de débito que le quemaba en la mano era la única llave para detener esa catástrofe, pero la burocracia y el prejuicio se alzaban como muros gigantes frente a él. Si no lograba ver su saldo y demostrar quién era antes de que Sterling firmara esos papeles, todo estaría perdido. Su abuela, las fábricas y el honor de su apellido. Doña Matilde, la señora de la limpieza que pasaba el trapeador cerca de ellos con la cabeza baja, detuvo sus movimientos por un instante. Ella, con su sabiduría silenciosa, había escuchado todo. Sus ojos oscuros se cruzaron fugazmente con los de Luisito, transmitiéndole un mensaje mudo de resistencia. «No te rindas, mi niño». La tensión en la sala subió otro grado. El destino de muchos se decidiría en ese pequeño espacio climatizado, y el reloj seguía corriendo implacable. La gerente Claudia, visiblemente nerviosa por la impaciencia de su cliente más importante, suspiró con fastidio y se dirigió finalmente a Luisito. Sin siquiera invitarlo a sentarse, le habló con ese tono condescendiente que se usa con los niños que no entienden razones. «Mira, joven, el sistema está muy lento ahorita y no podemos atender cuentas de ahorro básicas en ventanilla. Hazme el favor de usar el cajero automático que está en la entrada. Ahí puedes checar si te depositaron tu beca o lo que sea que estés esperando», dijo, intentando despacharlo con un gesto de la mano, como si espantara una mosca molesta. Luisito apretó la mandíbula. Sabía que el cajero de afuera no servía para lo que él necesitaba, no porque estuviera roto, sino porque la tarjeta que su abuelo le había entregado antes de morir no era un plástico común. «Señorita, con todo respeto, el cajero no lee esta tarjeta. Necesito que ingrese el código manualmente. Es urgente», insistió el muchacho, colocando el plástico desgastado sobre el escritorio de caoba, justo al lado de la carpeta de piel de Mr. Sterling. El millonario soltó una carcajada incrédula, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Código manual? Háganme el favor», bramó con la cara enrojecida por la ira. «Ahora resulta que el chamaco sabe de banca privada. Claudia, esto es el colmo. Si no sacas a este individuo de aquí en los próximos 10 segundos, voy a retirar todos mis fondos y me voy a llevar mi negocio al banco de enfrente. Y créeme, a tus jefes no les va a gustar perder una cuenta de 8 cifras por culpa de un capricho de caridad». La amenaza flotó en el aire como una sentencia. Claudia palideció. La presión era insoportable. Por un lado, el protocolo bancario le exigía atender a cualquier usuario. Por otro, el miedo a perder su bono anual y la furia de un cliente VIP la paralizaban. Hizo una seña discreta al guardia de seguridad, un hombre robusto que se mantenía cerca de la entrada, quien comenzó a caminar hacia Luisito con paso decidido, llevando la mano a su cinturón. Pero nadie podía imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y la ropa humilde, había una verdad oculta que estaba a punto de cambiarlo todo. Si alguna vez te has sentido juzgado sin razón, sabes lo que Luisito estaba sintiendo en ese momento. Justo cuando el guardia estaba a punto de ponerle una mano encima al hombro de Luisito, doña Matilde, que fingía limpiar el polvo de una planta ornamental cercana, dejó caer accidentalmente su cubeta de agua, creando un pequeño caos que detuvo al guardia en seco. En medio de la confusión, Luisito aprovechó el instante de distracción. No retrocedió. Al contrario,
se inclinó hacia adelante y con una voz que temblaba pero que no se quebraba, le dictó a la gerente una serie de números de memoria. Clave alfa 90. Protocolo fundador, por favor, solo tecléelo. Mr. Sterling se puso de pie, furioso, listo para sacar al muchacho él mismo si era necesario. «Ya basta, esto es una falta de respeto», gritó, atrayendo la atención de toda la sucursal. El licenciado Ramírez, que había estado observando la escena desde un rincón, ajustó su corbata y dio un paso al frente, listo para intervenir, pero se detuvo. Quería ver hasta dónde llegaba la dignidad del chico. Quería ver si la sangre de don Aurelio realmente corría por esas venas. Claudia, abrumada y queriendo terminar con el escándalo de una vez por todas, decidió teclear los números que el joven le había dicho, convencida de que la pantalla arrojaría un error y así tendría la excusa perfecta para echarlo. Está bien. Voy a poner tu código para que veas que no existe y te vayas por las buenas», dijo la mujer, tecleando con fuerza y desdén. Sus dedos golpearon las teclas con rapidez, seguidos de un golpe final en la tecla Enter, que sonó como un martillazo final. El silencio volvió a caer sobre la oficina, mientras el sistema procesaba la información. Mr. Sterling miraba con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo anticipado, esperando el pitido de error. Luisito cerró los ojos y rezó en silencio, pensando en su abuela. Los segundos parecieron horas. De repente, la pantalla de la computadora no mostró un mensaje de error. En su lugar, emitió un sonido suave, casi musical, y el monitor parpadeó, cambiando de la interfaz azul estándar a un fondo dorado intenso que iluminó el rostro sorprendido de la gerente. La luz que emanaba de la pantalla no era el azul pálido de siempre. Era un resplandor dorado, intenso y autoritario, reservado exclusivamente para las cuentas que sostenían la economía misma del banco. La gerente Claudia se quedó petrificada, con los dedos congelados sobre el teclado y la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Sus ojos iban y venían de la pantalla al muchacho, tratando de procesar una realidad que su mente se negaba a aceptar. Allí, en letras mayúsculas y nítidas, no aparecía el nombre de un estudiante becado ni de un trabajador jornalero. El sistema desplegaba con solemnidad: titular, Luis González, heredero universal y accionista mayoritario del Grupo González. Debajo del nombre, el saldo no mostraba 3 o 4 cifras, sino una cadena de números tan larga que parecía no tener fin. Una fortuna acumulada durante décadas de trabajo industrial, suficiente para comprar la sucursal entera y convertirla en un estacionamiento si así lo deseaba. Mr. Sterling, al notar el silencio sepulcral de la empleada y la extraña iluminación en su rostro, soltó un bufido de impaciencia. «¿Qué pasa ahora? ¿La cuenta está en ceros o está bloqueada por falta de fondos?», preguntó con sarcasmo, inclinándose bruscamente sobre el escritorio para mirar el monitor, listo para soltar su última burla antes de echar al intruso. Pero la risa se le murió en la garganta. Al ver la pantalla, el color huyó de su rostro como si le hubieran arrancado el alma de golpe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, leyendo una y otra vez la cifra astronómica y el estatus de cliente platino fundador. Se le secó la boca. El hombre que segundos antes se sentía el dueño del mundo, ahora parecía encogerse dentro de su traje caro, dándose cuenta de que el pobre diablo, al que había humillado, tenía más poder en su dedo meñique que él en toda su carrera. Lo que viene te va a sorprender y te pondrá la piel de gallina. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Fue en ese preciso instante, mientras el choque paralizaba a los antagonistas, que el licenciado Ramírez avanzó desde las sombras. Ya no se escondía. Con paso firme y una carpeta oficial bajo el brazo, cruzó el vestíbulo ignorando a la gerente y al extranjero. Se detuvo frente a Luisito y ante la mirada atónita de todos los presentes, hizo una reverencia formal, llena de un respeto profundo y genuino. «Buenos días, don Luis», dijo Ramírez con voz potente y clara, resonando en todo el banco. «Disculpe la demora. Traigo los documentos de traspaso de poderes que su abuelo, don Aurelio, dejó estipulados para este día». Claudia, temblando, giró la pantalla hacia los demás clientes,
como si buscara ayuda para despertar de ese sueño. Todos pudieron ver la prueba concreta. Junto al saldo millonario, aparecía una fotografía antigua digitalizada de don Aurelio González, el legendario industrial, abrazando a un pequeño Luisito, con una leyenda que decía: «Para mi nieto, mi único orgullo y sucesor». El susurro recorrió la sala como un incendio forestal. La gente comenzó a señalar, murmurando con mezcla de vergüenza y admiración. Doña Matilde, con lágrimas en los ojos, apretó el palo de su trapeador, sintiendo que por fin se hacía justicia divina. Luisito, aún con su ropa humilde y sus zapatos polvorientos, ya no se veía pequeño. Se irguió, y en su postura se notaba la grandeza de su linaje. No necesitaba trajes caros. La dignidad que irradiaba valía más que todo el oro de la bóveda. El señor Sterling, que apenas unos segundos antes parecía un gigante de piedra, comenzó a balbucear, sudando frío bajo las luces del banco. Su arrogancia se derritió más rápido que un hielo en el desierto de Sonora. Con una sonrisa nerviosa y temblorosa, intentó extender la mano hacia el joven al que había despreciado, tratando de cambiar la narrativa desesperadamente. «Mi estimado don Luis, qué malentendido tan terrible», tartamudeó con la voz quebrada. Estaba solo probando la eficiencia del personal. Usted sabe, entre hombres de negocios nos entendemos. Esa compra de la fábrica sigue en pie, ¿verdad? Le haré una oferta que no podrá rechazar, doblaré el precio». Luisito miró la mano extendida del magnate, esa misma mano que había arrojado un billete al suelo con desprecio. No la estrechó. En su lugar se giró hacia el licenciado Ramírez y con una calma que heló la sangre de los presentes, dio su primera orden como dueño y señor del imperio. «Licenciado, enséñele a este señor los papeles de la venta», dijo Luisito, señalando la carpeta de cuero sobre el escritorio. Ramírez asintió y abrió el expediente frente a Sterling. Como puede ver, la venta de Grupo González estaba condicionada a la aprobación del heredero, y el heredero ha decidido que no se vende. No vamos a permitir que usted desmantele el trabajo de toda una vida para construir sus torres de cristal. Nuestras fábricas son el corazón de nuestro pueblo, y eso no tiene precio. El rostro de Sterling pasó del blanco al rojo furioso. «¿Qué? No pueden hacerme esto. Tengo inversionistas esperando. Ustedes no saben con quién se meten», comenzó a gritar, perdiendo los estribos y golpeando nuevamente el escritorio, olvidando por un momento que ya no tenía el control. Luisito, sin levantar la voz, miró a la gerente Claudia, quien seguía temblando junto a su computadora. «Señorita», dijo él con suavidad, «parece que este señor está alterando el orden y molestando a los clientes. Creo que las políticas del banco son claras sobre el comportamiento agresivo, ¿o me equivoco?». Claudia, viendo la oportunidad de redimirse y salvar su propio pellejo, reaccionó al instante. Hizo una seña imperiosa al guardia de seguridad, el mismo que minutos antes iba a sacar a Luisito. El oficial, un hombre corpulento que también había sido víctima de los malos tratos de Sterling en visitas anteriores, no dudó. Se acercó al millonario, lo tomó firmemente del brazo y con una satisfacción que apenas podía disimular, lo levantó de la silla. «Suélteme, esto es inaudito», chillaba Sterling mientras era arrastrado hacia la salida, pataleando y amenazando con demandas que todos sabían que no prosperarían. La escena era un espectáculo lamentable y glorioso a la vez. Al cruzar la puerta giratoria, el hombre tropezó y casi cae de bruces en la acera, perdiendo por completo la compostura y el glamour, mientras un par de clientes que entraban se reían de su torpeza. Dentro del banco, el aire pareció limpiarse de golpe. Luisito no perdió tiempo regodeándose en su victoria. Se volvió hacia la gerente, quien lo miraba con ojos de súplica. «Por favor, señorita Claudia», dijo con urgencia volviendo a ser el nieto preocupado, «haga la transferencia inmediata al hospital de cardiología. Mi abuela no puede esperar ni un minuto más». La gerente tecleó con una velocidad que nunca antes había mostrado. «Por supuesto, don Luis, ahora mismo. Transferencia prioritaria autorizada, sin comisiones y con confirmación inmediata», respondió ella, con la voz llena de servilismo. En la pantalla, el mensaje «Transacción exitosa» brilló como un faro de esperanza. Luisito soltó el aire que había estado conteniendo y por primera vez en ese largo día sonrió de verdad. Una sonrisa que no era de triunfo financiero, sino de amor puro. Antes de abandonar la sucursal,
Luisito hizo algo que dejó a los empleados del banco aún más desconcertados que el saldo de su cuenta. Ignorando las reverencias falsas de los ejecutivos que ahora querían servirle café, caminó directamente hacia doña Matilde. Con ternura, tomó las manos ásperas de la mujer entre las suyas y le dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Gracias por sus ánimos silenciosos, madre. Mi abuelo siempre me dijo que la gente que limpia el desorden de los demás merece más respeto que quienes lo provocan. Usted es la verdadera jefa aquí». Semanas después, el paisaje cambió radicalmente. Lejos del mármol frío de la capital, en la entrada de la gran fábrica de textiles La Esperanza, el sol brillaba con fuerza. La abuela Rosa, ya recuperada de su exitosa operación gracias a la intervención oportuna, observaba desde su silla de ruedas, con los ojos llenos de orgullo, cómo su nieto era recibido. No hubo limusinas ni trajes de seda. Luisito llegó en la misma camioneta vieja de reparto de la familia, pero esta vez cientos de trabajadores lo esperaban formando un pasillo de honor, con sombreros en mano y vítores sinceros. Luisito se paró sobre una tarima improvisada, frente a las máquinas que habían estado a punto de ser vendidas como chatarra. Tomó el micrófono y con la voz firme de un líder que ha sido forjado en la adversidad, dio la noticia que todos esperaban. «Mientras yo viva», aseguró mirando a las familias que dependían de ese trabajo, «esta fábrica no se vende ni se cierra. Aquí no somos números en una cuenta de banco. Aquí somos familia, y la familia no se abandona por un puñado de dólares». El aplauso que estalló en ese momento fue más fuerte que cualquier maquinaria. Los trabajadores, hombres y mujeres curtidos por el sol, se abrazaban llorando de alivio. El fantasma del desempleo y la pobreza, traído por la avaricia de hombres como Sterling, se había disipado gracias a la integridad de un joven que nunca olvidó de dónde venía. El legado de don Aurelio no era el dinero acumulado en las cuentas, sino los valores sembrados en el corazón de su nieto. Aquel día, tanto en las oficinas de lujo de la ciudad como en el patio polvoriento de la fábrica, todos aprendieron una lección que no se enseña en las escuelas de negocios. Aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es. Que un traje caro puede esconder a un hombre pobre de espíritu y que unos zapatos llenos de polvo pueden llevar los pasos de un gigante. La dignidad no tiene precio y la humildad es la única moneda que es válida en cualquier lugar del mundo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que hoy en día hacen falta más personas como Luisito y menos como el señor Sterling? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Y si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite recordar que al final del día, lo único que nos llevamos es el bien que hicimos a los demás.